Quiero que vaya a la palabra del Señor en San Marcos capítulo 6, versículos del 30 en adelante. Vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema Nuestro Señor Jesucristo, compasivo, misericordioso y proveedor. Mire, ese es el tema, hermanos, que vamos a compartir en esta noche bajo Marcos capítulo 6, versículo 30. Nuestro Señor Jesucristo, compasivo, misericordioso y proveedor. Dice San Marcos capítulo 6, versículo 30 hasta el 44, le vamos a dar lectura para que entendamos, hermanos, y veamos el mejor ejemplo de empatía en la Biblia. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dijo en su palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Hoy esta noche vamos a aprender de la empatía de nuestro Señor Jesucristo hacia los seres humanos, hacia aquellos que se le acercaban, hacia aquellos que él miraba que tenían necesidad. Y Marcos capítulo 6, versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: vengan vosotros aparte
a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué? Vamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y mirad. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Qué interesante, hermanos, encontrar en este relato bíblico al dador de la vida, aquel que en realidad tenía empatía por el ser humano, aquel que miraba en el corazón de las personas las necesidades y no se hacía de la vista larga o de la vista corta. Él siempre estaba ahí, viendo, hermanos, de qué manera podía apoyar en las necesidades de estos seres humanos que se habían acercado a él buscando por diferentes necesidades. ¿Sabe que la empatía, hermanos, es algo que se tiene que demostrar? Es algo que se necesita la acción del ser humano. No solamente llegar con palabras y nada de acción. Aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la parte humana y su actitud hacia las demás personas. Él tenía la parte humana porque él, hermanos, en la parte humana podía sentir sed,
podía tener hambre. Él tenía cansancio. Él en la parte humana era como usted y era como yo. Pero en él, hermanos, había algo especial. Había algo, hermano, que él sentía, algo por los seres humanos. Él estaba dispuesto, hermano, y sigue estando dispuesto a bendecir su vida, a bendecir mi vida. Cuando nos acercamos a él, hermano, él está dispuesto a ayudarnos en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Amén. Él lo demuestra. Y en este pasaje, hermanos, se da a conocer como la empatía, como la compasión, como la misericordia y como el Dios proveedor, hermanos, estuvo dispuesto a poder saciar en estas personas las necesidades que habían en ellos. Si usted es lector, si usted analiza aquí en Marcos capítulo 6, versículo 34, hermanos, el interés grande de nuestro Señor Jesucristo es poder enseñarles a los seres humanos la palabra de Dios, es poder enseñarles la manera en cómo el ser humano puede lograr salir adelante. Y mire lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Ahí está, hermanos, la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Él miraba las necesidades y él dice que sentía compasión. Él sentía, hermanos, el dolor. Él sentía como aquellas personas, hermanos, estaban ahí esperando de él un milagro. Ahí llegaban endemoniados, ahí llegaban lunáticos, ahí llegaban ciegos, ahí llegaban cojos, ahí llegaban mancos. Llegaba toda clase de personas. Y Jesús no despedía a nadie con las manos vacías. Jesús es el verdadero reflejo, hermanos. Jesús es el verdadero ejemplo hacia nosotros, la iglesia, como nosotros hoy podemos ayudar a aquellos que en realidad están necesitados. Amén. ¿Sabe qué? En Hechos capítulo 20, versículo 35, quiero que vaya ahí a la palabra del Señor. ¿Qué nos recomienda nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 20, versículo 35? A nosotros, la iglesia, fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eran las enseñanzas de Él hacia aquellos discípulos, hacia aquellos servidores, hacia aquellos que estaban ahí en el ministerio. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Una persona que tiene empatía, una persona que está para poder servir, es aquella persona, hermanos, que es llamado a poder actuar en favor de aquellos que estén necesitados. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento, hermano? ¿Cuál es nuestra forma de ser como seres humanos? Honestamente, hermanos, nos hace falta mucho para poder llevar a cabo esa palabra, empatía. Siempre estamos viendo, hermanos, cómo favorecemos a aquellos que están cerca de nosotros. Pero el Señor en su palabra nos enseña, hermanos, y dice: si tu enemigo
tuviere hambre. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios, amados hermanos? ¿Envenenarlo? No. El Señor nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, darle de beber. Eso significa la verdadera empatía. Eso significa, hermanos, poder apoyar a aquel que está necesitado. ¿Sabe que personalmente, hermanos, tengo ahí en una pequeña jaula, estoy criando unos pollos, y ya están grandecitos, y cuando les voy a dar comida, yo no estoy pensando, este se lo voy a dar a Julano, este se lo voy a dar a Mengano, este se lo voy a dar al otro vecino. No, estoy pensando, voy a hacer una gran sopeada y me lo voy a comer. Oiga, qué tanta empatía por el prójimo. Yo lo bendigo a usted y lo felicito si es de aquellas personas que engorda un cerdo y al final de que lo engorda, usted lo mata y dice 5 libras para allá, 5 libras para allá, 5 para allá y 5 para allá y yo me quedo con estas 2. ¿Quién hace así, hermano? Bendigo a esa persona, la bendigo. Pero yo cada vez que voy a ver los pollos, ya me los imagino en aquella gran olla. ¿Somos así o no somos así, amadas iglesias? Pero el Señor nos quiere enseñar con esa palabra, empatía. Nos damos cuenta que alguien está enfermo y le decimos, voy a orar por su vida. Sí, está bien, está bien. Pero Jesucristo no solamente oraba. Jesucristo les da una cátedra aquí en este sermón, hermanos, a los discípulos. Jesucristo, hermanos, está pensando en ver cómo la necesidad de aquel pueblo Él les puede ayudar. Y aquí, hermanos, en San Marcos capítulo 6, versículo 34, hermanos, una gran multitud de necesidades. Diferentes personas buscando un milagro. Diferentes personas buscando la ayuda de Jesús. Lo primero, hermanos, que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo es compasión por las demás personas. ¿Sabe que nosotros vemos, hermanos, en la calle a un pobre que está ahí con una gran goma, un borracho que está con una gran goma temblando, necesitando, hermanos? Y ese borrachito le dice, regáleme para ir a comprar un trago. ¿Quién se saca 50 lempiras y le dice, vaya, cómprese ese trago para que se le quite ese gran problema, esa gran goma? ¿Qué es lo que decimos nosotros, hermanos? ¿Y quién nos mandó a chuparse? ¿A quién nos mandó a beber guaro? ¿Sí o no? Así decimos, hermano. Pero si usted se saca 50 lempiras y le dice, vaya, quítese esa goma. Yo no sé qué es eso, pero yo me imagino, hermano, que eso no ha de ser pecado. Usted le está ayudando a ese hombre a quitar esos nervios, a quitar eso que se está muriendo. Eso es empatía, hermanos. Eso es poder ayudar a aquel que lo necesita. Y Jesucristo no estuvo reprochando a aquellos que se le acercaban. Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿qué tienen para ellos? ¿Qué les pueden dar? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? La misma reacción que tenemos nosotros muchas veces. La misma reacción que usted y yo a veces ponemos. Pero Jesucristo, hermanos, en este pasaje nos enseña a nosotros, la iglesia, el desafío que tenemos para este año 2024, hermanos. Cosas que no nos gusta, la unidad y la empatía. No nos gusta. Empezamos a ver diferencias.
No es que él es así, el otro es allá, y no queremos la unidad. Pero este año 2024 somos desafiados. Mire, qué interesante, en el versículo 34, ahí nos demuestra cátedra de empatía nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él tuvo compasión al ver aquella gran multitud. ¿Cómo las miraba Él? Como ovejas que no tenían pastor. Allí miraba Él, hermanos, aquellas personas desorientadas. Ahí miraba a aquellas personas, hermanos, necesitando un favor de Dios. Pero Él, hermanos, es la máxima expresión de la empatía. Él no mira en tu vida y en mi vida errores. Él no está aquí para criticarte, Él no está aquí para dañarte, Él está aquí para bendecir tu vida. No importa, hermanos, tu condición, no importa cómo estés viviendo, la empatía de Jesucristo es para bendecirte a ti, es para bendecir lo que tú tienes, es para darte lo mejor que tú tienes, y lo mejor para ti, hermano, es el amor de nuestro Señor Jesucristo, y Él te lo da sin merecerlo, amado iglesia. Él nos da, hermanos, ese amor del Señor para tu vida y para mi vida. Es la mayor empatía que puede haber. Yo soy uno de los más agradecidos porque un día el Señor puso sus ojos en mi persona. Un día el Señor, cuando andaba perdido en ese mundo, la empatía de nuestro Señor Jesucristo se fijó en mí, hermano, y Él me llamó y hoy me tiene en un lugar de privilegio en la casa de Dios cuando caminaba desordenadamente en ese mundo perdido. Amén. Y eso es lo que el Señor ha hecho con muchos, hermanos. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, la iglesia. Si usted y yo estamos aquí, hermanos, es por la única y grandiosa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando caminábamos, hermanos, en delitos y en pecados, Él puso la mirada en su vida y en mi vida. Él dice, Filipenses capítulo 2, que Él descendió del cielo. Él vino, hermanos, aquí a vivir entre nosotros, los seres humanos. Él descendió de allá, Él dejó su gloria, Él dejó a todo lo bueno que tenía para poder venir y habitar entre nosotros, hermanos, y darnos el amor que hoy usted y yo gozamos de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La empatía que tenía por aquellos la sigue teniendo por ti, la sigue teniendo por tus hijos, la sigue teniendo por nosotros, la iglesia. Tenemos que imitarlo a Él, hermanos. Tenemos que parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 34, hermanos, Él nos enseña el corazón de un verdadero Padre, el corazón de un verdadero Dios. El corazón de un Dios que tiene empatía por aquellos que caminan en este mundo perdidos. Y el mayor interés de nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos a nosotros la palabra de Dios. Fíjense que aquí, en este versículo 34 de Marcos capítulo 6, enseñamos, hermanos, lo que Él hizo primero con las personas. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
¿Sabe qué? Los discípulos vienen de desarrollar esa labor ministerial que Él les había encomendado. Sus discípulos vienen de predicar la palabra. Sus discípulos vienen de hacer milagros, de sanar muchos enfermos. Porque Él en el capítulo 30 a eso los había mandado. Y ellos regresan, hermanos, y empieza nuestro Señor Jesucristo a darles la cátedra primero a sus discípulos. Los discípulos vienen cansados, vienen agotados, y Él les dice: móntense en la barca, vamos al otro lado, vamos allá a descansar. Porque la Biblia relata, hermanos, que aún no tenían tiempo, pero ni para comer. Pero allí en la parte ministerial de la evangelización, hermanos, dice que ellos se fueron solos en una barca a ese lugar desierto. Pero debido a que aquella gran multitud de personas sabían que ahí estaba el dador de la vida, sabían que ahí podían encontrar la bendición, se adelantaron a ese lugar donde los discípulos y el Señor Jesucristo iban a llegar. Y comenzaron, hermanos, aquella labor ministerial. Se terminó para los discípulos, hermanos, el momento de descanso. Discípulos pudieron verle dicho a Jesucristo: mira, esta gente, ahorita es tiempo, ahorita estamos de vacaciones, ahorita no podemos atenderlos. La labor ministerial, hermanos, que usted y yo hoy tenemos como iglesia, hermanos, es de todo el tiempo. Muchas personas, muchas multitudes allá afuera, hermanos, están perdidas, están desorientadas, están sin ovejas, como ovejas que no tienen un pastor, dice esta palabra. Y el Señor hace un llamado a la iglesia este año 2024, que podamos desarrollar esa labor, que podamos llevar el mensaje de la palabra, que podamos ver aquellas necesidades que hoy hay. ¿Cuántos matrimonios, hermanos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos jóvenes hoy están desorientados, están perdidos? Pero la iglesia, hermanos, es llamada. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Puedo notar, hermanos, en el corazón de los discípulos un interés para que aquella multitud se pueda alejar de Jesucristo. El corazón de los discípulos, hermanos, está como un corazón egoísta. Ellos están pensando materialmente. Ellos están pensando, hermanos, que llegó la hora de la cena. Y no hay que darles a esas personas ahí, en ese lugar. Y lo más fácil, la ley del menor esfuerzo de los discípulos, ¿cuál fue? Señor, ya es hora de que la gente se vaya. Ya es hora, ya llegó el momento de que se vayan, despídelos. El corazón del ser humano. ¿Se imaginan, hermanos, aquellos que habían estado por largas horas siendo enseñados por nuestro Señor Jesucristo? Por largas horas recibiendo las instrucciones. Y al final de la tarde, ya cuando es el momento de la cena, los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesucristo: ya es hora de que esta gente se vaya. Ya es hora de que se vayan por los campos, que vayan a ver qué comen por ahí.
¿Cómo miran el corazón de esos discípulos? ¿Cómo miran el corazón de aquellos que estaban recibiendo la enseñanza, aquellos que estaban que tenían empatía? Ellos estaban pensando muchas veces egoístamente. ¿Podemos nosotros actuar como iglesia de esa misma manera? Los discípulos, hermanos, no están pensando en cómo van a ser estas personas. No han almorzado. Llegó la hora de la cena. Que se vayan, que vean a ver cómo comen, que vean cómo buscan algo. Y la respuesta, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que tenían una necesidad física. Dice en el versículo 37, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue esta. Y es la respuesta a nosotros esta noche, la iglesia. En el versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Sí, eso es lo que les estoy diciendo, les dice nuestro Señor Jesucristo. Denle ustedes de comer a esta gente. ¿Sabe que 200 denarios, hermanos, significaba 8 meses de trabajo diario de un soldado romano? 200 denarios, le dijo los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, no van a bastar para darle de comer a tanta gente. 200 denarios, tenemos que estar ahí 80 días trabajando, 80 días de salario. Pero el interés del Dios proveedor, hermanos, es el que nos demuestra en esta noche que Él es capaz de poder ayudarnos en todas nuestras necesidades. Amén. No nos van a costar 200 denarios, hermanos. 200 denarios, 8 meses de salario. 8 meses. No son 80 días, 8 meses. Una cantidad, hermanos, que no estaba al alcance de los discípulos. Porque tenían el corazón pensando en la parte monetaria. Pero Jesucristo, hermanos, como un Dios de lo imposible, como un Dios proveedor, como un Dios que es capaz, hermanos, de poder ayudarnos aún en lo más difícil que nosotros estemos pensando que no vamos a poder salir adelante. Dios sí lo puede hacer, amén. Todo aquel que crea, dice tu palabra, Él lo puede hacer. Si tú crees que Dios puede obrar un milagro en tu vida, Él lo puede hacer. Este es un milagro poderoso, hermanos. Dice que los discípulos contaban nada más con 5 panes y 2 pececillos. Y este relato de la palabra dice que el Señor le dice a los discípulos, no los despidan. Manden a las personas que se recuesten ahí en esa área verde. Una gran cantidad de personas que en el versículo que terminamos de leer dice que eran 5,000 hombres. 5,000 hombres, sin contar, hermanos, que ahí andaban niños, ahí andaban mujeres. Y según los estudiosos de esa palabra, dice que por lo menos eran 20,000 personas a las cuales había que darles de comer. Amén.
Tendríamos que llenar, hermano, el estadio olímpico. Supuestamente ahí agarra 24,000 personas. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: recuesten la gente, pónganlos de 50 en 50, pónganlos de 100 en 100 y que esperen y yo voy a hacer el milagro. Dice que levantó la vista al cielo y bendijo aquellos panes, bendijo aquellos peces y comenzó, hermano, ese milagro poderoso en la vida de aquellas personas que se quedaron sorprendidas porque Dios lo puede hacer. Él es un Dios proveedor, hermano. 20,000 personas fueron saciadas, fueron llenas, ahí hasta sobró la comida. Ese es el Dios al cual alabamos en luz de lo alto. ¿Para cuántos nuestro Dios ha sido el proveedor de nuestra vida? El Dios todopoderoso que alabamos, el que presentamos en luz de lo alto, es capaz, hermanos, de saciar nuestra vida. Él nos da el alimento espiritual, también nos da el alimento físico, también nos da el gozo, también nos da la paz, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Por eso lo alabamos, lo glorificamos y lo exaltamos. Amén. Es el Dios que vamos a alabar el año 2024. Un Dios que quiere que en nuestra vida haya empatía, que en nuestra vida haya unidad. Si la iglesia, hermanos, pone mucha atención, si la iglesia, hermanos, mira empatía, vamos a poder tocar el corazón de nuestro Dios. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Lucas capítulo 19, versículo 41, quiero finalizar, hermanos, este mensaje para que miremos Lucas capítulo 19, versículo 41, como nuestro Señor Jesucristo muchas veces llora, hermanos, cuando mira al ser humano perdido, cuando mira al ser humano que está necesitado de un milagro. Y aquí en Lucas capítulo 19, versículo 41, hermanos, quiero finalizar este mensaje dándole lectura a esta porción de la palabra. Mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al mirar aquella ciudad, lloró sobre ella. No lloró por aquellos edificios, no lloró por aquellas calles. ¿Sabe por qué lloró nuestro Señor Jesucristo? Porque aquella gran multitud que ese domingo, cuando nuestro Señor Jesucristo va entrando a aquella ciudad de Jerusalén, montado en aquel burrito, dice que aquella gente decía: Hosana, 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 el que viene en el nombre del Señor. Dice que tendían mantos, tendían palmeras. Y Jesús, hermanos, miró el corazón y dijo: estos que hoy están diciendo una cosa, el siguiente domingo van a estar diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestro corazón? Jesucristo, ¿cómo está nuestra empatía? Jesucristo sabe cómo usted y yo estamos sintiendo por aquel que necesita un milagro, por aquel que necesita que tú le lleves la palabra de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Si tú como un hijo de Dios
que eres llamado a predicar la palabra, que eres llamado a llevar el mensaje de la palabra de Dios y no lo haces. Dios conoce tu condición de vida. Jesucristo conocía que aquella gran multitud de ese domingo estaba recibiéndolo con palmas, lo estaba recibiendo cantando Hosana, Hosana, y al siguiente domingo estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El Dios de la empatía, el Dios de todo amor, el Dios de todo milagro quiere que la iglesia este año 2024 actuemos de una manera diferente. Póngase de pie, amados hermanos. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero darle lectura por mientras el ministerio de alabanza pasa a este lugar, para que veamos y terminemos cómo la empatía de nuestro Señor Jesucristo era tan grande, amados hermanos, que para todos había espacio, para todos había oportunidades, y para todos los que están aquí en esta noche, que es posible que esté diciendo: a mí nadie me quiere, por mí nadie se interesa, yo no valgo nada, a mí nadie me quiere. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, ponemos sentimientos de culpa, ponemos sentimientos donde nos queremos humillar a nosotros mismos y empezamos a decir: yo no valgo nada, yo no soy de gran valor, en mí nadie piensa, a mí nadie me quiere. Dios te dice, Dios te dice en esta noche: yo di mi vida, yo di mi vida por ti, te dice el Señor en esta noche. El Señor dio su vida, Él dio su vida por cada uno de los que estamos hoy aquí en esta noche. Él te ama y Él no te quiere ver sufrir. Él quiere que tú logres salir adelante. En esta noche Jesucristo dijo: aprendan, aprendan, aprendan de mí, que yo soy manso y yo soy humilde de corazón, dice el Señor. Amada iglesia, en esta noche Dios te dice: yo te quiero, yo te amo, y yo di mi vida por ti, dice el Señor. Gracias Dios, gracias Dios, porque tu palabra dice: y comieron todos y se saciaron. Gracias Dios, porque este año 2024 declaramos que este año 2024 nos pareceremos un poco más a ti, Padre de la gloria. Padre, ayúdanos, ayúdanos a tener un corazón diferente. Padre, ayúdanos a tener un corazón diferente, oh Dios, que nos parezcamos a usted, Padre. Que este gran desafío de este año 2024 podamos ver, podamos acercarnos a aquel que camina sin ti, Padre. Que podamos tener un corazón dispuesto, que podamos orar no para provecho propio, no para provecho propio, sino que podamos orar por aquel que camina sin ti. Dice tu palabra que tú les comenzaste a enseñar, que podamos enseñar tu palabra, Dios, que como ministerio Luz de lo Alto, que como iglesia
tengamos un corazón sensible. El libro de Jeremías dice que Él va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando tengamos un corazón de carne, Dios, veremos por aquellos que necesitan un milagro. Veremos por aquellos que necesitan una palabra. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, porque este año 2024 declaramos, Padre, la empatía y la unidad, siendo, Dios, algo importante para nosotros. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos. De retorno a sus hogares, oh Dios, que ellos puedan tener una oportunidad de poder apoyar a alguien, de poder servir a alguien, oh Dios, y poder hacer esta palabra nuestra. Que así como tú saciaste a aquellas personas que en un momento dado tenían hambre, tú fuiste el Dios proveedor. Padre, yo declaro este año 2024 que en estas familias, oh Dios, que en cada hogar aquí representado habrá, Señor, todo lo suficiente, tanto para ellos como para aquellos que tengan una necesidad. Que podamos abrir las puertas de nuestro corazón y podamos servir a alguien. Que podamos ir a un hospital, oh Dios. Podemos llevar ahí la palabra, poder ir a un presidio, poder ir a un vecindario. Que este año 2024, Padre, como Ministerio Luz de lo Alto, nos identifiquemos con aquellos que necesitan de tu palabra. Que les enseñemos la palabra, porque la palabra es lámpara. La palabra es viva y es eficaz. Tú enseñaste la palabra, Dios. Que como Luz de lo Alto nos esforcemos por enseñar la palabra, que podamos discipular a aquellos que no conocen de tu palabra, que podamos traer esperanza a través de la palabra a la humanidad entera, Dios. Padre, de retorno a sus hogares, Dios, que la bendición vaya con ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, amada iglesia.